Negra, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Como les anticipé al inicio del programa, hoy vamos a estar hablando de contratos de alquiler. Y bueno, para esto es necesario ir un poquito para atrás, a diciembre del año pasado, momento en que Javier Milei dicta el DNU 70-2023, el cual rige en Argentina con fuerza de ley desde el día 29 de diciembre, es decir, 8 días después de su publicación en el boletín oficial. Con este DNU, como sabemos, se derogaron y modificaron un centenar de normas. Entre todas ellas se encuentra la derogación de la ley de alquileres, que es la número 27.551, sancionada en junio del 2020. Bueno, como primera cuestión, quiero preguntarles si ustedes saben cuál es el estado de este DNU, si está vigente o está derogado, porque pasaron un montón de cosas en el medio, ¿no? De diciembre a hoy. Sigue vigente. Muy Lo bien. derogó Cámara de Senadores, pero vuelve a diputados y si diputados lo aprueba, estamos al horno. Mientras tanto está vigente. Exactamente, así que vamos a hablar un poco de ese tema. Hasta el momento lo que sabemos es que Senadores votó en contra, pero hasta tanto no lo traten en diputados, el DNU sigue vigente como hasta ahora, tal cual como decía Lili Malón. Es la ley 26.122 la que regula el trámite y el alcance de la intervención que tiene el Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y en el artículo 24 de esta ley, la número 26.122, se habla un poquito de qué es lo que pasa cuando las cámaras del Congreso intervienen. Entonces lo que dice este artículo es que el rechazo de ambas cámaras implica su derogación. Pero hasta que diputados no lo trate, el DNU está vigente y siempre que diputados lo rechace, entonces se va a derogar, porque si no lo hace, sigue vigente como hasta ahora. Qué cosita, ¿viste? Es que no lo hagan tramitar por la Cámara de Diputados, ¿no? Porque es ahí como el vericueto para que se mantenga como hasta ahora. Y por otra parte, este mismo artículo agrega un punto más que dice, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia, ¿sí? Entonces, lo que nos trae este artículo es información clave para saber que si se deroga el DNU, todos los contratos de alquileres celebrados durante su vigencia seguirán su curso, ¿sí? Hasta el vencimiento estipulado en estos contratos y con las obligaciones y los alcances que las partes aceptaron. Entonces, si mañana tenemos una ley de alquileres que sea más benigna, no va a favorecer estos contratos que se firmaron durante la vigencia del DNU, ¿sí? Como segunda cuestión, ¿qué pasa con los contratos que se celebraron con anterioridad al dictado del DNU? ¿Sí? Hay un principio general en el derecho que está contemplado en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y de las situaciones jurídicas existentes, ¿sí? Por eso, las leyes no tienen efecto retroactivo, y siempre que una ley establezca que desde su vigencia o de su publicación en el boletín oficial lo va a tener, es decir, que va a aplicar para atrás, no puede afectar nunca garantías que sean constitucionales. Entonces, todos los contratos que hayan sido celebrados antes de diciembre del 2023 se rigen por la vieja ley 27.551. ¿Puedo hacer una pregunta, Sí. Negra, que te puede pasar y ha pasado? Sí. ¿Qué pasa si el dueño quiere negociar con vos con la excusa? Por ahí viene más adelante, en la columna. Viene más viene adelante. Ok. Sí, guárdatela, me la preguntás en un cachito. Dale. En este contexto hay un montón de situaciones que vulneran los derechos de los inquilinos, situaciones que son arbitrarias, artilugios ilegales que buscan subir los precios mensuales. Me parece que ahí ibas, ahí sí, haceme la pregunta, a ver. No, ¿qué pasa cuando se sienta el dueño con vos y te dice vamos a negociar porque la inflación que teníamos cuando firmamos contrato no es la de ahora y entendé, a mí también me aumenta todo, negociemos? Bueno, eso es lo que se llaman los famosos aumentos voluntarios. Porque es un artilugio y es un artilugio que es ilegal. Es la manera que encontraron para hacerte entrar en una dinámica donde tenés que hacer el esfuerzo porque ellos van a pérdida, tanto propietarios como inmobiliarias, por el hecho de que el contexto inflacionario hoy no los favorece con el acuerdo pactado en aquel momento con la vieja ley y con una situación de Argentina completamente distinta a la de hoy, ¿sí? Clarísimo. Bueno, así las cosas, obviamente que a los inquilinos les han querido cobrar cualquier cosa al momento de la renovación, porque los contratos por esta vieja ley se regían por 3 años con aumentos anuales y por el índice de BCRA. Entonces lo que les ha pasado a estos inquilinos es que llegado el momento de la renovación anual, les dijeron, no, bueno, pero el precio de base está muy bajo,
entonces el precio de mercado hoy es otro, entonces primero actualicemos el precio de mercado y después además le agregamos el índice del BCRA. Entonces, de repente te estás encontrando con que tenés que pagar los precios que son desorbitados, que rigen hoy en el mercado inmobiliario. Exacto. Y también han pasado otras cosas, situaciones que son aún, no sé si peor, de la misma índole, pero también tienen gravedad, que es que te dicen, no, bueno, pero fíjate, ahora viste que los contratos se están manejando con aumentos que van de 6 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes, porque hoy rige, y después lo voy a hablar, el acuerdo de voluntades, o sea, la libertad, supuestamente. Después voy a hablar de qué significa esa famosa libertad para el derecho, ¿no? Entonces, claro, les han querido modificar la cláusula de actualización del precio. Y, digamos, todo bien, pero justamente esa ley venía a contener una situación en la que el alquiler representa un porcentaje muy alto de los salarios que tenemos nosotros, los argentinos, y que obviamente no puede contemplar más del 30-40%, porque ¿cómo vivís después? Y también acompañado de que mucha gente no tiene protección sindical, convenios de trabajo, y entonces no tienen a alguien que esté negociando por ellos, que esto es lo que hablaba un poco en la columna anterior, alguien que esté negociando por ellos. Entonces se encuentran con que tienen que negociar sus propios salarios o que están fuera de convenio. Entonces, también negociar tus propios contratos de alquiler, que me has ayudado este año con eso. De que sea más o menos conveniente para ambas partes y que no estés firmando algo que al final va a beneficiar absolutamente al propietario. Es que si la base es baja y de repente vos querés que no te coma esa base, la inflación, y pones un aumento que sea mensual o bimestral o trimestral, bueno, vos más o menos vas especulando, ¿no? Con, digamos, cuánto vas a ganar de acá y hacia el futuro para ver si vas a poder hacer frente a esas indexaciones, a esos aumentos, ¿sí? Pero es bastante difícil en una Argentina como hoy, que de repente tenés un alquiler de 300.000 pesos y un aumento bimestral o trimestral de un 30%, y es un montón de plata, porque estamos hablando que hay mucha gente que por ahí cobra 500.000 pesos, con suerte. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los inquilinos lo que hacen es ceder frente a esta situación, frente a estos acuerdos voluntarios, por temor a quedarse fuera de una posible renovación. Me han preguntado muchas veces, che, pero yo me quiero quedar, está por finalizar mi contrato. Pero yo no sé si hay una relación, porque el poder absoluto de renovarte o no renovarte el contrato de alquiler lo tiene el dueño, porque es su casa, él está lucrando con una cosa y vos frente a eso lo que tenés para ofrecer es una necesidad habitacional. Ya es asimétrico el vínculo. Exactamente. Otras veces me han contado que los que le dijeron es la amenaza de no te voy a devolver el depósito, entonces usémoslo para actualizar el precio, o te voy a ejecutar la garantía, o te voy a rescindir el contrato. Son todas falacias, o sea, es imposible que pasen cosas así. Ejecutar una garantía es carísimo, no hay un motivo para hacerlo tampoco. El depósito te lo tienen que devolver, y rescindir un contrato no va a suceder, porque rescindir un contrato implica acceder a la justicia, y para acceder a la justicia, mucho más si hay un gestor de negocios en el medio, es decir, una inmobiliaria, ellos saben el costo que tiene acceder a la justicia, no es gratuito, hay tasas, hay impuestos, ¿sí? Para movilizar todo ese aparato. Entonces son falacias, son amenazas simplemente para asustar a los inquilinos, y el que no sabe cede frente a eso, por temor. Bueno, ¿qué hacemos en esta situación ahí? Lo interesante, ¿no? Bueno, como saben, ya el aumento voluntario es ilegal. Entonces lo que yo aconsejo es seguir pagando lo que dice el contrato que se firmó en el tiempo y con el marco normativo existente a ese momento, y realizar la denuncia en la página de la Defensoría del Pueblo. La página tiene una sección, también tiene un chat de WhatsApp abajo a la derecha, donde podés escribir, narrar tu denuncia, o bien completar un formulario que te pide nombre, apellido, DNI, motivo que vas a denunciar y que expliques brevemente en qué consiste. Entonces, si lo que vas a hacer es denunciar a tu propietario porque estás alquilando con un dueño directo, la Defensoría lo que va a impulsar es una mediación donde va a juntar a estas dos partes como herramienta pacífica de resolución de conflictos. Va a haber una mediadora y se van a sentar a negociar con una persona que sea imparcial, que escuche a ambas partes, y van a arribar a un acuerdo. En cambio, si es un corredor matriculado en Cava, esto es una inmobiliaria,
La sanción puede ir desde un apercibimiento, una multa, una sanción o una suspensión de la matrícula del corredor, ¿sí? Ya que son denuncias que van a tramitar ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional Inmobiliario. Es lo mismo que les contaba el mes pasado con respecto a las denuncias de los abogados laboralistas que están defendiendo los intereses de los empresarios y que también les dicen cuestiones que no tienen tanto poder como nunca más vas a conseguir trabajo en un medio, como aquella vez con la situación que traje a colación. No tienen tanto poder ni para amenazarte, ni para pedirte que hagas esfuerzos, ni para amedrentarte para que cedas frente a este aumento voluntario. Entonces es razonable que hagas la denuncia y que corra riesgo su matrícula, porque está ejerciendo no de buena fe. Y hay todo un código que es de ética profesional que lo tienen que respetar. Tiembla el rubro inmobiliario con toda tu información, negra. Bueno, y ahora sí, ya tipo para ir cerrando, ¿qué es lo que pasa con los contratos de alquileres actuales? Vos, Belchis, por ejemplo, que has firmado uno recientemente, hace muy poquito tiempo. Ahora con el DNU vigente, lo que prima es la libertad entre las partes, ¿no? Porque todo ahora gira en torno a esta bendita palabra que se llama libertad. El acuerdo de voluntades en realidad es lo que esconde la palabra libertad dentro de los contratos de alquiler. En los puntos más importantes que tiene un contrato, ¿sí? Esto es el precio, el tiempo de duración, la actualización del precio, la moneda, porque ahora podés contratar en pesos, en dólares, en guaraníes, en lo que se te ocurra, en reales, lo que pinte, ¿sí? Por 1 año, por 2 años, por 3 años, con una actualización del tiempo que sea, ¿sí? Los marcos normativos actuales son el DNU 70 del 2023 y el Código Civil y Comercial de la Nación con todo su apartado de contratos de alquileres. El punto es que las partes no son iguales a la hora de negociar, porque uno tiene un interés económico sobre la cosa que está lucrando, sobre su propiedad, y el otro lo que tiene es una necesidad primaria, básicamente. Un lugar donde vivir solo, con su familia, con su perro, es un derecho básico fundamental. Y aparte con todo lo que implica mudarse, digo, porque claramente no es un chiste. O sea, que estén lucrando con el hecho de que vos en cualquier momento podés tener la necesidad, o sea, que te tenés que ir básicamente, es un quilombo, porque sabemos que una mudanza sale un montón de plata, tenés un montón de tiempo, hay que ver si tenés días en el trabajo, en el caso de trabajar en relación de dependencia, para tomarte, para pedir para una mudanza. Son un montón de cuestiones que terminan poniendo esta relación de poder mucho más desigual, porque la persona que se tiene que ir, o sea, sabemos que la mudanza es un estrés tremendo, es un quilombo tremendo y nadie a priori se quiere ir, salvo que tenga deseos de ir a otro lugar, obviamente, que quiera irse el inquilino de ese lugar. Si no, la verdad que es un garrón tener que pensar en una mudanza. Es que justamente la ley anterior lo que te traía era, con esto de los 3 años para contratos habitacionales, era el hecho de vos poder proyectar un plan de vida a largo plazo sin todas estas incomodidades y todas estas preocupaciones de estar trasladándote constantemente con todo el gasto que acarrea. Porque a la hora de entrar a una nueva casa, tenés que poner una bocha de plata, ¿sí? Que depósito, que mes adelantado, que un mes de no sé qué cosa. Entonces, la verdad es que de base ya es un montón para una persona, ¿sí? A eso sumar el flete, o sea, en el caso de que no tengas nadie que te mude o que tengas muchas cosas y te sea imposible mudarte con una camioneta o un auto de un familiar, o sea, un montón de cosas. Es un estrés gigante, es un montón de dinero. Y bueno, justamente lo que pasaba era esto, ¿viste? Que por un lado a los inquilinos les daba una protección, una suerte de seguridad a largo plazo, pero por otro lado hay algo de la fórmula de actualización. Esta es una ley que la propuso el PRO, ustedes lo saben, ¿no? Con modificaciones, luego la aceptaron quienes eran oficialismo en aquel entonces, en el 2020, pero es una ley que propuso el PRO y que evidentemente salió mal el cálculo de actualización, ¿sí? Porque inflación y aumentos de salarios en Argentina es algo que siempre tambaleó. Sí, alquilar es difícil hace mucho tiempo. Pasa que, bueno, cada vez con esta incertidumbre con la que se vive, en la que antes tenías algo que te anclaba un poco, porque no vivías con el 10% de inflación cada 15 días. Y porque aparte antes alquilar te absorbía un 30% de tu salario. Hoy estamos hablando de que te absorbe el 60 o el 70%. Es verdad, eso también.
Entonces es muy cruda la realidad para tomar una decisión de tener una vida independiente económicamente. Nosotros ya estamos grandes, somos más 30 todas, o sea, hemos tenido la posibilidad de mudarnos muy jóvenes, pero yo que trabajo en un lugar con gente mucho más chica que yo, incluso 10, 12 años más chica, y yo los veo y no tienen dentro de sus posibilidades ir a vivir solos. No solamente por lo que sale un alquiler, sino lo que sale comprarte las cosas que vos necesitas para vivir. O sea, hoy en día comprarte una cama es imposible, comprarte una heladera es imposible, un lavarropas, o sea, estamos hablando de cosas básicas, no estamos hablando de la tele, la PlayStation y el jacuzzi. O sea, estamos hablando de una cama, una heladera y con suerte un lavarropa, que es algo que necesitamos cotidianamente. Digo, eso hoy en día es imposible de comprar. Ni hablar de un aire acondicionado para el verano, cosas que... Un lindo sillón. Exacto. O sea, antes vos tenías la posibilidad de comprarte todas las cosas a la hora de mudarte. Hoy en día la realidad es que es tanta la guita que sale comprarte las cosas básicas para mudarte, que ya hablando, empezando por ahí, ¿cómo haces? Sí, y esto lo que genera es una frustración enorme en un montón de personas y de segmentos etarios, porque no pueden perseguir un proyecto de vida. Creo que es muy necesario en algún momento cortar, ¿no?, con el lazo y la casa de origen, irte, hacer tu vida, tener tus propias reglas, tu espacio. Y eso habla mucho del proyecto de vida de una persona. Y no todo el mundo lo quiere hacer en una convivencia forzada porque no le queda otra, ya sea con una pareja o ya sea con un grupo de amigos. ¿Sí? Hay quienes lo desean solos y aún así no pueden. Y muchos que lo desean en conjunto y tampoco pueden, porque la realidad es muy hostil actualmente. Y este es un tipo de contrato que siempre se caracterizó por la voluntad unilateral. Por eso la necesidad de un marco normativo claro de protección. O sea, frente a la parte más débil, que a la hora de negociar no tienen las mismas herramientas que el propietario que está tranquilo con una propiedad. Yo entiendo también que el acceder a una propiedad para la persona y recuperar esa inversión que hizo, en Argentina es imposible y muchas veces es eso lo que se usa como justificación de los precios que tienen que tener de mercado. Pero bueno, por eso la necesidad de un Estado que intervenga, y hoy estamos frente a una realidad y una reestructuración de la lógica donde el Estado no va a intervenir más. También pasa que hay gente, no toda la gente que es propietaria es millonaria, o sea, eso también sucede. Tal vez te pudiste ahorrarte el mango para comprarte un monoambiente y con eso que te entra pones un poco más y alquilás algo más grande para vos, ponele. También. O sea, me ha pasado de tener también esa realidad. Eso y también es cierto. Se entiende que bueno, que en ese sentido ambas partes eso también la es están cierto. peleando. Eso también es verdad. Y bueno, ¿qué nos pasa ahora? Estamos en un escenario desregulado del mercado. Siento que no estudié Derecho, sino que estudié Economía hoy. Desregulado del mercado inmobiliario, y lo que hay es una demanda enorme en un contexto donde la oferta es muy mínima, en la que si el inquilino no acepta, bueno, no aceptes. Total, el propietario sabe que tiene una fila de desesperados y de necesitados. A eso sumale en ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires, que está todo este coso del Airbnb y de alquilar por alquileres temporarios a los extranjeros. Obviamente que no sucede en cualquier lado, porque cuando hablamos de esto hablamos de ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires puntualmente, o de ciertos lugares en el país que son muy turísticos. En lo que a nosotros nos compete en la ciudad de Buenos Aires, digo, hay ciertos y determinados barrios que sabemos que los Airbnb no funcionan porque no alquilan por ahí, pero en ciertos y determinados lugares sí, el inquilino te dice, bueno, pero prefiero tener un alquiler temporario en donde viene un gringo y me lo pagan dólares. Entonces vos fijate, mamita, dónde te vas a ir a vivir, básicamente. Sí, completamente. Entonces, el panorama es angustiante. Hoy un alquiler en Cava, hoy me estaba fijando, oscila entre los 350.000 pesos y los 450.000, en contraposición de un salario mínimo o una jubilación que no llega a los 200.000 pesos. La situación de los jubilados es muy complicada con respecto a los alquileres. Hablemos de esto porque el jubilado que no es propietario de su casa hoy en día no tiene chance de alquilar, básicamente. Sí. Sí. No, si no recibe ayuda si es que tiene hijos, hijas. Y si es que pueden ayudarlos también. Y si es que pueden también, sí. Si es que pueden ayudarlos. Además de que a los jubilados le están pagando digamos, la jubilación desdoblada en este momento. Exacto. O sea, en 2 veces. Está para hacer una columna de la situación, ¿no? De los jubilados, porque da para rato. Anoto. Para reivindicar a Norma Pla. Anoto para la próxima. Y ya para cerrar, también algo que quería decir, hoy vine en contra de las inmobiliarias. Tiemblan.
algo más que quería decir, cuando vos alquilás por intermedio de una inmobiliaria, justamente por intermedio, significa que él también es parte porque está interviniendo en una negociación, en un contrato entre dos. Pero está interviniendo e intermediando desde un lugar matriculado que lo coloca en la situación o el instituto jurídico de gestor de negocios. Y como gestor de negocios tiene un montón de responsabilidad, incluso responsabilidad solidaria con el dueño, porque está del otro lado, no está para uno el inquilino. Entonces hay un montón de situaciones donde claramente van a tener que responder o subrogado o subsidiariamente, o sea, o en el lugar del dueño por habérsela mandado, o solidariamente con el dueño, como convengan ellos en última instancia, pero van a ser parte también si hay un litigio judicial. Entonces, no es, no pasa nada si te llamo por teléfono, te mando un mensaje o recibís una notificación, porque de repente quieren cambiarte todas las cláusulas del contrato. El contrato fue firmado y las cláusulas, responsabilidades y obligaciones nacen para cumplirse, hasta que se termine ese contrato. No hay vuelta atrás. Salvo que aceptes hacer una modificación del contrato, como una prórroga, una adenda o algo, donde, bueno, voluntariamente vos estés de acuerdo en hacer una cosa así, pero para mí no ha lugar. Gracias, Negrita, espectacular como siempre. Esto va a quedar Gracias a todo ustedes. subido a YouTube.